Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Impulso, anoche mientras meditaba en la palabra, qué traer esta tarde y sé que hay muchos temas que podemos estudiar, pero uno como ministro, como pastor, siempre el mayor interés es que el Señor pueda impulsarnos a traer la palabra que nosotros necesitamos. Y la necesidad de un soldado este tema es muy importante porque dijimos que en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3, habla y dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Verso 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En estos versos dijimos que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que saber que hay una etapa de soldado y estás en servicio activo. Interesante, estás en servicio activo. Dijimos que es una bendición tener negocios, trabajos, pero dice ahí en el verso 4, tienes que tener cuidado no enredarte en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces el Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor, viene una etapa donde el Señor comienza ese proceso de trabajar en nuestra vida, y nos recluta en este ejército. Ya dijimos que el Señor viene por su iglesia y dice el libro de Cantares y se refiere como una iglesia, dice como un ejército, así lo ve el Señor. Entonces, esta etapa de soldado, que todos estamos en este ejército de Dios, ¿cuántos decimos amén esta tarde? Y que la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser un buen soldado? ¿Cómo yo puedo sostenerme? ¿Cómo yo puedo seguir adelante en esta etapa de soldado? En primer lugar, estos versos nos dicen que los soldados, en esta etapa de soldado, ser soldado, dice ahí que le agradamos al Señor. Es interesante, estamos activos, estamos, desde el momento que el Señor nos llamó, es para que fuésemos parte de ese ejército. Mire qué bonito, las hermanas el 24 de abril, es un sábado, ejército de mujeres, porque es bonito el nombre, porque se entiende que hay un ejército de mujeres que el Señor ha llamado para que puedan hacer cosas maravillosas y poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, Pablo también habla acerca a los corintios y le menciona y dice, hay que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice, todo pensamiento. Pablo ahí utiliza, repito, un término militar, utiliza la palabra cautivo. Bien, entonces, estos conceptos que aparecen en la Escritura sirven como una base para que nosotros podamos conocer de que verdaderamente somos parte de ese ejército de Dios. Dijimos que por lo menos aparecen 34 diferentes tipos de guerras, 34. Una guerra cibernética, la guerra con aviones, la guerra usando tropas, armas biológicas, etcétera. Algunas que usted las conoce, son tipos de guerra, pero hay una guerra donde nosotros, por supuesto, como soldados de Cristo, es algo espiritual, donde nosotros nos enfrentamos. Ahora, las necesidades de un soldado. Entonces dijimos que un soldado tiene necesidades y que esas necesidades son necesarias para que ese soldado pueda estar firme, para que ese soldado sea como un sobreviviente. El soldado necesita provisiones. Dijimos que las estrategias a nivel militar buscan es debilitar, dañar,
estas provisiones que tienen los soldados. El enemigo lo que busca es, por ejemplo, ese almacén donde hay comida, donde hay agua, donde hay medicinas, dañarlo y que de esa manera ir debilitando a ese ejército. Aquí aparece una lista de las necesidades de un soldado. Repasémosla. Número 1, todo soldado tiene la necesidad de comida. Es interesante, hace muchos años yo recuerdo que miraba como unas raciones de comida y por ahí nos lo daban en aquellos años y nos llamaban la atención porque eran bien selladas, pero eran raciones que podíamos obtener del Army, nos lo daban a la población. La primera vez que yo vi esas raciones me impresionó mucho. ¿Cómo es posible que haya comida aquí y que no se arruine? Pero están hechas y diseñadas estrictamente para soldados. Entonces, todo soldado necesita comer, porque no puede sobrevivir sin la comida. Amén. Todo soldado necesita, dijimos, agua pura o limpia, porque si no hay agua, si el ejército no tiene agua pura, y tiene que ser pura, porque se imagina un soldado enfermo, va a la batalla y enfermo porque se enfermó por un agua que no está pura, que no está limpia, o puede sufrir de deshidratación y ahí hay un problema, un soldado deshidratado. Se enfrenta a temperaturas, miren, nosotros que estuvimos en la frontera por más de 10 años, hay lugares ahí donde está una base militar de los Estados Unidos y ahí traen a esa base militar Estados Unidos tiene tropas en otros países con temperaturas muy altas, muy desérticas, y llevan ahí, a esa base militar, llevan los soldados que van a enviar a esos lugares como el Oriente, porque los tienen que adaptar a esa temperatura, ¿me doy a entender? Y usted se va a poder ver como interesante esas zonas desérticas con un calor impresionante. De esa forma los preparan a ellos. Pero algo que no debe de faltarles es el agua, para que no puedan deshidratar. Número 3, todo soldado necesita medicina, porque en el campo de batalla, dijimos, van a haber heridos. Y va a necesitar medicina para poder curar infecciones, para si alguien se enferma y que no llegue a morir. Ese es el propósito. Pero también va a necesitar municiones, dijimos, que se necesita armas, balas para poder enfrentar a sus enemigos. Pero también dijimos que un soldado necesita abrigo, cobertizo, porque necesita un refugio para los climas. Un soldado también necesita piezas de repuesto para el mantenimiento, porque hay momentos que hay que reparar vehículos, hay que reparar equipos y para eso se necesita darle mantenimiento. Interesante. También se necesita combustible, porque sin el combustible, ¿cómo se movilizan esos vehículos? Necesitan esos motores que tengan combustible. Todo eso creo que usted me ha ido entendiendo o me ha dado a entender mejor de las necesidades de un soldado. El día viernes hablamos un poquito de las necesidades ¿de qué? De la comida. Ahora, todos esos suministros, todas esas provisiones, ¿dónde vamos a obtener esas provisiones? Dijimos, en la casa del Señor. Si alguien me pregunta, pastor, y como buen soldado, ¿dónde encuentro la comida? ¿Dónde encuentro el agua? ¿Dónde encuentro las medicinas? ¿Dónde encuentro el combustible? Partes para mantenimiento. ¿Dónde encuentro eso? Esas provisiones y esos suministros nosotros los obtenemos en la casa del Señor. Y por eso estamos aquí esta tarde. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Porque necesitamos ser suministrados, necesitamos tener provisión de parte de Dios para que seamos soldados preparados, para que no nos falte nada. Ahora,
El Señor nos hablaba hoy, decía que Él es nuestro pastor. Cuando Él es nuestro pastor, pues nada nos va a faltar. Qué interesante. Ahora, estos suministros los recibimos en esta casa, en la casa de Dios. Ahora, es en la casa de Dios donde nosotros debemos de ser alimentados. Y dijimos, 1 Corintios 9:7, dice, alguna vez algún soldado, dice Pablo a los Corintios, hace sus propias compras, como diciendo, él solo se provee de lo que necesito. No, el soldado lo reclutan, lo llevan a esos hangares ahí, una base militar, y ahí le dicen, mire, aquí está la comida, aquí está el agua, aquí está las medicinas, aquí están las partes, aquí está el combustible, están los médicos. Le suministran todo a los soldados para que ellos puedan desempeñar esa función de la mejor manera. Entonces, ahí lo que dice es que nadie puede a sí mismo comprar o proveerse a sí mismo lo que necesita. Es necesario venir a la casa de Dios. Es necesario que yo me congregue porque ahí yo voy a encontrar esa provisión para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da gusto vernos hoy, una alegría como pastor, los que sirven, vernos, porque venimos a obtener provisiones de parte de Dios. De pronto se nos hace un poquito lejos volver a la casa hasta el día viernes de nuevo de forma presencial, y por eso como pastor estamos con todo el interés de seguir enseñando los días que no estamos aquí online, lunes, jueves, sábado, porque es necesario dar provisión, es necesario suministrar. Ahora, avancemos porque una de esas provisiones que son importantes para nuestra vida, miren lo que significa esto. Dice, hay por lo menos 4 razones por las que alguien no come igual. Algunas veces por bajar de peso, por estar enfermo, porque no hay que comer, porque comida contaminada, o comer comida rápida, tan sabrosa que la comida rápida, ¿verdad? Pero son razones por las que la gente no come igual. Ahora, entonces, número 1, una necesidad y una provisión de un soldado es la necesidad de la comida. Quiero darle un verso porque Proverbios 13:25 dice, el justo come, ¿hasta cuándo? Hasta saciar su alma. Pero el vientre de los impíos sufre ¿qué? Escasez. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo ahí, mira, el justo, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido redimidos, estos nos ve, ¿cómo nos ve el Señor? Que comemos hasta saciar nuestra alma. Que comemos hasta que, miren, no dice el cuerpo, sino que ahí está hablando de saciar el alma. Porque el trabajo de un ministro es trabajar con almas de las ovejas. Entonces venimos a la casa de Dios y el Señor envía su palabra para que nuestra alma esté saciada. Porque ahí hay emociones, ahí hay emociones. Las emociones pueden variar cada 15 minutos. Ahí hay sentimientos. Uno puede amar toda la vida. Esos son sentimientos. Pero también hay una voluntad en el alma. También hay pensamientos de un pasado. Ahora, ¿dónde vamos a obtener que nuestra alma sea saciada? En la casa de Dios. Y vamos a ser saciados con el alimento ¿de qué? De la palabra de Dios. Bueno, se come 3 veces al día y algunos ahí un appetizer, al final también, qué bonito. Pero espiritualmente el alma tiene que ser alimentada, tiene que ser saciada y lo único que la va a saciar es la comida. ¿Cuál comida, pastor? La palabra de Dios. Esa palabra que viene a nutrir nuestra vida. Déjeme avanzar porque estoy hablando ya del alimento como una provisión. Como soldados necesitamos ser nutridos, ser alimentados, tener esa provisión
que su palabra va a cubrir nuestra necesidad de comida, de alimento. Déjeme darle un verso más, porque 2 Reyes 27 dice: entonces Isaías dijo, tomad una masa, y entre paréntesis yo le puse ahí pan, porque esa palabra, hay versiones que se refieren a pan, en el origen es pan de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Entonces, este hombre de Dios estaba enfermo y tenía una úlcera. Ahora, mire qué interesante, porque Dios hace cosas sobrenaturales, Dios hace cosas de forma inmediata. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace cosas de forma de repente, Dios sana solo dando la palabra, Dios sana a través de la oración de los ancianos. El Señor sana de una manera sobrenatural, de muchas maneras. La sanidad de este hombre, mire qué interesante, ¿cómo fue? A él dice que él tomó una masa, un pan de higos, y se lo pusieron sobre la úlcera y sanó. Entonces, los soldados de Cristo, que somos todos, cuando viene una enfermedad en ese soldado de Cristo, dice el Señor, ahí voy a enviar mi palabra, ahí voy a enviar mi pan, ahí voy a enviar mi comida, porque esa comida te va a sanar, esa comida va a restaurar tu vida, esa comida va a enviar una sanidad a tu alma. Quizás viniste con preguntas, con confusiones, con un pasado, con una herida en tu alma. Y dice el Señor, ahora envío mi palabra como una comida que te va a sanar tu alma. Dé un aplauso al Señor, aleluya. Y vas a poder disfrutar, reír, gozarte, alegrarte. Porque cuando el alma sufre heridas y el alma se daña, entonces puede venir amargura, puede venir tristeza. Dice el Señor, pero yo tengo la solución cómo sanar tu alma. ¿A través de qué? De mi palabra. Yo envío mi palabra como un suministro, una provisión para tu vida, para que tú puedas ser sano. Entonces la manera como podemos ser sanos es a través de su palabra. Por eso aquel hombre le dijo al Señor, Señor, solamente di la palabra. No tienes que ir, solo tienes que decir la palabra y ese siervo va a ser sano. Entonces venimos acá, de pronto estamos sentados, oímos la palabra de forma maravillosa y poderosa de Dios y de pronto el Señor empieza a sanar nuestra alma. Empieza a sanar malos recuerdos, empieza a sanar pensamientos del pasado que nos quieren atormentar al presente. El Señor empieza a sanar nuestras emociones, empieza a trabajar en nuestro enojo, nuestra ira, empieza a trabajar en la tristeza, en los miedos, en el temor, y empieza el Señor y envía su palabra para sanarnos. Porque un soldado necesita ser valeroso, ser valiente, no ser temeroso. ¿Y cómo? ¿De qué manera? A través del alimento de la palabra de Dios. Sigamos adelante, porque en el libro de Juan, capítulo 6, verso 51, mire lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, ¿cuál es el resultado? Vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vía del mundo es mi carne. Entonces, este acto, esta mesa que está aquí, donde hay una copa, donde hay un pan, eso es una ordenanza que el Señor dejó establecido, que se le llama la cena del Señor. En este capítulo 6, el Señor está hablando acerca de la cena del Señor y les está diciendo, miren, soldados, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Les está diciendo, miren, ustedes vieron el maná que descendía en el desierto, pero yo soy ahora el pan que está vivo y que ahora desciende sobre ustedes. Oiga esto, para que ustedes me coman a mí. Pero
Pero los que oían eso, escucharon esto, no lo entendieron y se dieron la vuelta y dejaron al Señor. Estaba diciendo que lo comamos a Él. No, le estaba diciendo coman mi carne, beban mi sangre. Ahí hay un secreto para que ustedes puedan permanecer y puedan tener vida. A través de este acto es un alimento, pero es una comida que espiritual, donde yo le creo a ese pan que yo voy a alimentarme hoy, a esa copa, y yo sé que ese acto en mi vida me va a nutrir, y si yo vengo debilitado me va a fortalecer, y si yo vengo enfermo me va a sanar, y si yo vengo desanimado Él me va a restaurar. Den un aplauso al Señor, aleluya. Y ese pan me va a dar vida y va a hacer que yo pueda permanecer en Él. Que yo pueda permanecer y no sea intermitente, sino que yo pueda tener una vida de perseverancia en Dios. Yo no sé cuántas santas cenas o cuántas cenas usted lleva en su vida. No, quizás nunca las contamos, ¿verdad? Pero imagínense no perderse ninguna cena. Cada primer domingo ahí en Ebenezer, Fort Lauderdale, ahí Santa Cena. No perderse ninguna Santa Cena del año. Qué precioso, porque eso es lo que todo soldado de Dios necesita. Comer esta comida espiritual para que pueda vivir. Qué bonito los soldados cuando después de una batalla usted ve las imágenes, llegan a sus hogares, los está esperando la esposa, los padres, hacen sorpresa, porque todo aquel que se envía al Army está esperando el regreso, el retorno y que venga bien, que tenga vida. Pues dice el Señor, para que podamos tener vida, participa de ese acto. Para que puedas tener vida, tienes que creerle y creer en esta ordenanza. Ahora, qué interesante, porque estamos en el año 21. Amén. Y cuando usted cuenta los primeros 22 libros de la Biblia, de Génesis a Cantares, son 22 libros. De Isaías hasta los Hechos son otro grupo de 22 libros. Y de Romanos, Apocalipsis es un tercer grupo de 22 libros. Por todo, 666. Amén. ¿Me captó? El segundo, ahora 66. Ahora el segundo de 22 libros es exactamente ahí. Empieza de Isaías hasta los Hechos. Pero qué interesante que el número 21, el libro 21 es Juan. ¿Está conmigo? El número 21 de ese segundo grupo de 22 libros es Juan. Y Juan habla acerca de esa ordenanza. Juan se refiere a esa ordenanza de comerse esta comida espiritual. Y hoy, este año 2021, es lo que estamos haciendo. Participando de esta ordenanza. De estos 66 libros que yo tengo que comerme esa palabra en mi vida para que pueda ser nutrido. Ahora, el libro de Salmos, capítulo 78, verso 25, dice: pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta ¿qué? Hasta saciarlos. El salmista está hablando cuando ellos caminaban por el desierto. Y ahí le dice el Señor, mira, lo relata también los salmos y dice, mira, yo les envié pan de ángeles. Mire, el alimento que nosotros comemos, me refiero, usted viene viernes a la iglesia, usted viene domingo, se conecta online entre semana. ¿Sabe qué? Ese alimento es pan de ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Es una comida que viene de lo alto. No es cualquier comida, es una comida que te va a sostener, es una comida que como soldado de Cristo va a hacer que tú perseveres, te puedas nutrir, puedas ser alimentado, puedas tener nutrientes. Ahí en esa comida hay vitaminas, hay carbohidratos, hay proteínas, ahí están las vitaminas, las que necesitamos.
Porque todo soldado lo que necesita es comer bien. ¿Por qué? Porque se enfrenta a diferentes situaciones en su camino y necesita la comida que sea una comida especial para él. Ahora dice el Señor, ahora yo te envío pan de ángeles. Y ellos pudieron caminar 40 años en un desierto. ¿Qué clase de comida se le da a los soldados en esos lugares desérticos? Que caminan con temperaturas de 115, 120 grados Fahrenheit. ¿Qué clase de comida tienen que comer? Una comida especial para ellos. Y Dios tiene una comida especial para nosotros. Un pan que viene de lejos. Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 31 que esa mujer virtuosa que es la iglesia trae su pan de lejos. Y de ahí traemos el pan, el alimento para nuestra vida. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Éxodo 16:12, estamos hablando de la comida como un suministro. Mire lo que dice. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy el Señor. ¿Qué? Cuando ustedes coman, ustedes van a saber que yo soy el Señor, ¿qué? Vuestro Dios. ¿Cuándo sabemos que Él es el Señor? Cuando comemos. ¿Cuándo sabemos? Esa palabra yo le puse ahí arriba, es yo soy. Y sabréis, saciaréis de pan y sabéis que yo soy el que soy, dice otras versiones. Que yo soy vuestro Dios, el yo soy. Cuando Moisés va a Faraón y Moisés dice, y si me preguntan quién me envía, tú dile que yo soy el que soy. Y un día vamos a hablar del yo soy. Pero la Biblia cuando se refiere al yo soy, en esas letras, en el hebreo, una de esas letras se refiere, qué maravilloso, se refiere a una mano abierta de Dios. Donde esa mano abierta lo que dice, yo estoy aquí para darte. La mano de Dios a favor de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Den un aplauso al Señor. El yo soy es también el Espíritu de Dios que te va a revestir de poder. El Espíritu de Dios también tiene que ver con una conexión donde se va a unir el cielo con la tierra. Donde le vas a decir, Señor, tú que habitas en los cielos, conéctame contigo, Señor. Porque yo quiero que tu reino venga hacia mi vida, porque en Dios haremos proezas. Porque en su reino se mueven cosas poderosas. Porque en su reino se ve el poder de Dios. Porque Dios es un Dios maravilloso. Den una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Hay que comer, hay que alimentarnos para conocer el yo soy. ¿Qué alimento más maravilloso? El libro de Lucas, déjeme avanzar, capítulo 24, verso 30, dice, cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Verso 31, entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Entonces en el camino de Emaús, mire, ellos iban en ese camino, iban ya un poco tristes, el Señor ya había muerto, pero ellos se olvidaron de que el Señor les dijo que iba a resucitar al tercer día. Y cuando ellos se sientan a comer, ¿qué pasó con ellos? Porque el Señor cambiaba de forma. Ya el Señor estaba resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Mientras no estaba resucitado, Él lo identificaban con un cuerpo igual. Pero una vez que Él resucita, Él cambia, empieza a cambiar de forma. Y ahí lo ven a ellos como un forastero, no lo distinguen, pero hasta que se sientan y comen, lo reconocen. Y cuando ellos lo reconocen, dicen, aquel forastero era el Señor.
No nos dimos cuenta. Mire, el alimento va a hacer que nosotros le podamos reconocer a Él. Y que en medio de una adversidad que tú puedas pasar como un soldado de Cristo, vas a reconocer que el Señor realmente nunca te dejó. Vas a reconocer que el Señor realmente nunca te ha abandonado. Vas a reconocer que el Señor siempre ha estado a tu lado. Y que si el Señor te sacó de una situación difícil antes, también lo va a hacer hoy. Y lo va a hacer siempre. Dile un aplauso al Señor, porque Dios lo que dice es: come, aliméntate y reconoce que yo estaré contigo, estoy contigo todos los días. Hay una promesa. Porque más que la promesa, lo más importante es quién la dio. Y quién la dio es nuestro Dios. Y en Él sus promesas son sí y amén. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios esta tarde? Aleluya. Es más importante quién da la promesa que la promesa misma. Y el que la dio es Él. Y ahora ellos le reconocen y dicen: la verdad es que siempre estuvo con nosotros. Lo que pasa es que no habíamos comido y no le podíamos reconocer. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, amado hermano, hermana, yo miro al Señor en las cosas, hasta en los detalles, lo puedes ver al Señor. En los detalles, en la vida diaria, le vas a ver ahí y vas a decir: ahí está el Señor. Ahí está la gracia de Dios en mi vida. Ahí está su sustento. Ahí el Señor, ahí está mi provisión, Señor. Ahí puedo encontrarlo todo, porque te he visto de domingo a domingo. Te puedo ver y te reconozco que has estado conmigo. ¿Por qué? Ahora le reconocemos. El problema es que antes no le reconocíamos, porque no había un verdadero alimento. Pero ahora el soldado de Cristo se alimenta de la palabra de Dios, y ahora en todo ve al Señor. En todo. En todo. En todas partes ahí puede reconocer la mano de Dios a favor de su vida. Primera Samuel 14:29 dice, en esta versión Dios habla hoy: Jonatán respondió: mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mire qué interesante el verso. Mira que reanimado estoy después de haber probado un poco de esta miel. Ay, hermano, entonces el alimento de un soldado, porque la provisión de la comida la obtenemos en la casa de Dios. Ahora, Jonatán dice: yo me sentí reanimado cuando probé un poco de esta miel. No sé cómo viniste hoy, pero su palabra nos va a animar. Su palabra nos va a reanimar. Aleluya. Y va a permitir que tú seas un creyente con deseos, animado, reanimado. Porque la gente cuando está ahí enferma, no quiero comer. Pero el alimento lo reanima. Y posiblemente escuchó que estaba enfermo, pero cuando lo ve comer, dice: no, este no está enfermo. Este está bien. Y este va a durar mucho todavía. ¿Por qué? Porque lo vi comer. Y esa comida lo reanima. Y esa comida nos hace ver que hay mucha tierra por conquistar todavía. Y esa comida nos permite a nosotros que nosotros podemos seguir avanzando, y que no se te mueran tus deseos y que no se te mueran tus sueños, porque Dios, el Dios que dio la palabra, Él la va a cumplir. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Porque Dios lo que ha prometido para tu vida, para tu familia, para tus hijos, Él lo va a cumplir.
Nosotros creemos a su palabra, porque todo lo que sale de la boca de Él se cumple. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si sale de Él, lo cumplirá. Aleluya. Y esa palabra te va a reanimar. Y va a permitir que tú camines como un soldado entusiasmado, motivado. Porque cuando la gente pierde la motivación en la vida, puede tener capacidades, pero no las alcanza porque no está motivado. Pero aquí la motivación y el reanimarnos viene de su palabra en nuestra vida. Y cada vez que venga un pensamiento que te quiera llegarte, que llegues al suelo en vez del cielo, porque algunas veces estamos en vez de estar en el cielo, estamos en el suelo. Agarra la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, y eso va a reanimar tu vida. Aleluya. ¿Cuántos decimos un amén esta tarde? Ahora ya hablamos de que el soldado necesita la provisión de la comida. Pero si usted recuerda, también hablamos que todo soldado necesita ¿qué? Agua. Porque sin agua no se puede vivir. Imposible. Y el soldado necesita la provisión del agua. Yo nunca he estado en el ejército, pero yo le he contado que cosas que se le ocurren a uno, hermano, en su mente, ¿verdad? De decir, voy a escalar y voy a llegar a aquella cima, y se nos ocurrió, a algunos se les ocurrió, yo me pegué ahí, dije yo también voy con ellos, dije yo. ¿Y cuántos días de camino? 9 días, ida y vuelta, pues vámonos. Imagínese usted un intrépido, 9 días de camino, ida y vuelta. Lo que no me dijeron era que 6 días era sin agua y que solo teníamos 3 días cerca de los riachuelos, de las corrientes de las aguas. 6 días teníamos que cargar el agua, cuidarla. Ahí entendí qué valioso es el agua. Y ahí, hermano, con aquel peso, pesaba 50 libras en la espalda, y la mayor parte era cargar el agua. Y cuidado, porque no se puede caer el agua, porque es valiosa el agua. Porque ahí uno se deshidrata y se muere de la deshidratación. Todo soldado necesita agua, porque el Señor ha prometido enviar su lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque el agua lo que hace es que cuando llueve, escucha esto, cambia el clima. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué pasa cuando llueve? Refresca, te cambió el clima. Amén. Cuando llueve y de pronto empieza a refrescarse, o de pronto si no llueve lo suficiente se levanta un vaporcito, ¿verdad? Y que empieza la humedad, te cambió el clima. Cambia la atmósfera. El agua hace que cambie nuestros ambientes. Aleluya. Quizás el ambiente no ha sido un buen ambiente en la semana, qué sé yo, en el trabajo, pero de pronto el Señor dice, ahí envío yo mi agua para que pueda cambiar tu atmósfera, para que pueda cambiar tu ambiente, aleluya, para que pueda cambiar tu clima en tu hogar. Quizás hay hostilidad, dice el Señor, permite que descienda mi lluvia sobre tu hogar, sobre tu casa, y empieza a cambiar el clima, empieza a cambiar la atmósfera, empieza a cambiar los ambientes en los hogares, aleluya, y empiezas a sentir un ambiente diferente, distinto. Es la lluvia de Dios sobre tu casa, aleluya, que está descendiendo sobre tu hogar, sobre tu familia. Cambian los ambientes,
cambia las atmósferas, aleluya, cambia el clima y de pronto empiezas a disfrutar, te sientes gozoso, empiezas a reír, te sientes alegre en tu casa. Disfruta lo que está a tu alrededor y empiezas a decir: Señor, te agradezco por lo que tú me has dado, te agradezco, te bendigo, Señor, por un nuevo día. Y empieza a cambiar el ambiente. ¿Quién hizo eso? El agua de vida, aleluya, que descendió sobre nosotros, aleluya, y cambió la atmósfera. Den una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Y se va la hostilidad. Y se va todo aquel ambiente que no debe de estar en el hogar y transforma los ambientes. El agua. Y cuando viene el agua, se acaba la sequedad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene el agua, ese soldado que camina horas por esos desiertos y en esa batalla, ese soldado lo que necesita es agua, y cuando encuentra el agua se le va la sequedad. Y el alma necesita ser saciada. El alma necesita el agua, los manantiales de vida. ¿Para qué? Para que se nos vaya toda sequedad. Y cuando el soldado recibe esa agua, le empieza a cambiar el rostro. Los médicos dicen: a ver, ¿qué hago? ¿Qué compro? Está bien las cremas y por ahí nos da alguna receta, nos caería bien, creo. Pero el médico dice: hidrátese bien para que usted pueda tener una piel. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje? Pues le va a servir. Todo por el mismo precio. Mire. Contra la línea, las arrugas, no. Con esas líneas de expresión. ¿Qué hacemos? Hidrátese, dice el médico, el dermatólogo. Tome mucha agua. Y cuando pasen los años, usted se va a callar. Y cuando vengan los años, usted los va a dejar pasar, que se vayan. El agua quita sequedad. Nos hace tener un rostro diferente. El médico solo ve a uno, el doctor dice, el médico solo ve y dice, tome esto, tómese 8 vasos de agua, porque él sabe, con solo verlo a uno. Necesita hidratarse, que se vaya toda sequedad de nuestra vida. Y cuánto le llamamos a la lluvia de Dios esta tarde, que descienda sobre esta casa, aleluya, sobre nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén esta tarde, aleluya? El agua apaga los incendios. Amén. El agua apaga los incendios. Y de pronto vienen incendios y utilicen el agua. Algunas veces el corazón, el alma está ahí como un incendio, como un fuego que está, y ahí está el fuego y no sabemos qué hacer y nos impacientamos y andamos con ansiedades en el día. Y anda como un fuego nuestra alma. Dice el Señor: aquí te envío tu agua para que te apacigües, para que te calmes y que puedas saber que Dios tiene todo bajo control. Todo. A Él no se le escapa nada. Y lo tiene todo sincronizado. El agua. Cuando hay agua, empiezan las plantitas. Y hay cosecha. ¿Cuántos decimos amén? De pronto
yo quiero fructificar, yo quiero dar fruto, yo quiero obtener más cosas en Dios, yo quiero dar frutos, crecer, que el Señor, que se cumpla su palabra cuando dice, desciende el Señor a mi huerto y coma de su fruto, porque el Señor lo que espera es que nosotros fructifiquemos, dice el Señor, con el agua. Con el agua vas a dar fruto, porque vas a fructificar. Qué triste es ver cuando uno va a lugares secos donde usted ve una planta aquí, una planta de maíz acá, otra planta de maíz. Yo he estado en sitios así, donde uno lo que quiere es, le dice, ¿tiene algo de comer? Pues mire el maíz. Porque no hay lluvia, no hay frutos. Pero cuando yo recibo el agua de vida y le doy lugar a la lluvia de Dios en mi vida, yo voy a dar fruto. Y qué precioso es un árbol con fruto. Aleluya. Y vas a tener raíces profundas, como la palmera que se mete 7 metros hacia abajo. Y aunque de pronto le cueste y no haya poca agua, la va a buscarla hasta que encuentre el agua. Y ahí en esas raíces va a almacenar agua, que en los momentos de necesidad va a empezar a llegar esa agua a ese tallo. Después van a hacer la hoja, la flor, hasta que des el fruto esperado. Dios nos compara como esos árboles junto a esas corrientes de las aguas. Y que si estamos en esas corrientes, vamos a dar fruto. Y todo lo que hagamos será prosperado. Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Y por eso Génesis 1:2, con esto termino. En el verso 2, esa tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero el verso 6, ahí Dios da la orden y dice que haya expansión en medio de las aguas. Fíjese, había un desorden ahí, no por Dios, porque Dios no hace cosas desordenadas, todo lo hace en orden. Pero hay una razón el por qué ya estaba la tierra en esa situación. Pero qué interesante que el Señor envió las aguas y empezó a ordenar todo. Y empezó las aguas a quitar toda sequedad. Las aguas, junto con el alimento, son provisiones y suministros que nosotros podemos encontrar en la casa de Dios. Porque como buenos soldados, el Señor no nos deja sin provisiones. ¿Cuántos decimos amén? Él es un Dios que nos dice, aquí está tu provisión, aquí está tus suministros. Lo único que necesitas es recibir, es comer y recibir mi agua, mi lluvia. Vaya poniéndose en pie, por favor, en unos minutos. Nos estamos preparando para participar también de este acto precioso. Yo creo que lo hemos entendido aún más. Este es un alimento espiritual para nuestra vida. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.